Hoy nos adentramos en uno de los pasajes más apasionantes de la Biblia. Juan 11, 25-26. El misterio de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25-26. Estas palabras de Jesús, pronunciadas en uno de los momentos más impactantes del Evangelio, han resonado a través de los siglos, planteando un enigma divino y una promesa inmortal. No son meras palabras de consuelo. Son la declaración de una realidad superior, una puerta abierta a un misterio que desafía la comprensión humana. ¿Qué significa realmente esta afirmación? ¿Cómo se aplica a nuestra vida diaria? ¿Cómo transforma nuestra manera de ver la muerte, el propósito y la eternidad? Esta es una historia de fe, de desafío y de una verdad que puede cambiarlo todo. Prepárate para un viaje narrativo que te llevará desde el contexto de esta declaración hasta su impacto en nuestra vida moderna. Acompáñame a explorar el misterio de la resurrección y la vida. Antes de comenzar esta poderosa historia, quiero invitarte a que abras tu corazón y tu mente. Hoy, vamos a sumergirnos en un pasaje que desafía nuestra percepción de la muerte, la fe y la esperanza. No es solo una historia antigua. Es un mensaje vivo para ti. Si alguna vez te has sentido sin salida, sin respuestas o sin esperanza, este relato puede cambiar tu forma de ver la vida. ¿Estás listo para descubrir cómo el poder de Dios trasciende los límites de lo imposible? Acompáñame en este viaje de fe y transformación. Todo comenzó con una noticia urgente. Lázaro, amigo de Jesús, estaba gravemente enfermo. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús con una súplica que llevaba el peso de la angustia humana. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Desde el momento en que el mensajero salió de Betania hasta que encontró a Jesús, la incertidumbre y la ansiedad envolvían la casa de Lázaro. Marta y María alternaban entre la fe y la desesperación, preguntándose si su maestro llegaría a tiempo. Habían visto a Jesús sanar a enfermos, devolver la vista a ciegos y hasta liberar a los poseídos por demonios. Sabían que él tenía el poder de sanar a su hermano, pero el tiempo se agotaba rápidamente. La casa de Lázaro se llenó de murmullos y oraciones. Vecinos y familiares acudieron a consolar a las hermanas, pero su consuelo era insuficiente. La vida de Lázaro se desvanecía con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, el mensajero llegó a Jesús con el mensaje urgente. Los discípulos esperaban que su maestro respondiera de inmediato, que dejara todo y se dirigiera a Betania. Pero Jesús, con una calma insondable, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Su respuesta era un enigma. No negó la enfermedad de Lázaro, pero tampoco parecía apresurarse. Permaneció 2 días más en el lugar donde estaba, una espera que desconcertó a sus discípulos. Mientras tanto, en Betania, la enfermedad de Lázaro se agravó. Cada aliento se volvía más débil, cada latido de su corazón más lento. Marta y María lo cuidaban con ternura, secando su frente febril, orando en silencio y esperando escuchar los pasos del Maestro. Pero el tiempo pasó y la esperanza comenzó a desvanecerse. Lázaro exhaló su último suspiro y la casa se llenó de llanto. El duelo se extendió por toda la comunidad. La casa de Lázaro, que antes era un lugar de alegría y hospitalidad, se convirtió en un hogar de luto. La costumbre judía indicaba que la familia debía guardar luto por 7 días, y la casa se llenó de amigos y vecinos que venían a llorar con Marta y María. Pero en medio del dolor, una pregunta ardía en el corazón de ambas hermanas: ¿por qué Jesús no había venido? Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, el ambiente era desgarrador. Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro y con cada amanecer, la realidad de su muerte pesaba aún más sobre Marta y María. El dolor envolvía a la familia y a la comunidad como un manto de desesperanza. Los lamentos se escuchaban en toda la aldea.
Amigos y vecinos iban y venían, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban vacías en los oídos de Marta y María. En la cultura judía, el duelo era una experiencia pública y compartida. Las plañideras contratadas lloraban en las calles, los rostros estaban cubiertos de ceniza y el sonido de la tristeza impregnaba el aire. Pero el dolor de las hermanas era más profundo que cualquier rito o costumbre. No solo habían perdido a un hermano, habían perdido su última esperanza. Marta, al ver a Jesús acercarse, corrió hacia él. Sus pies levantaban el polvo del camino, su corazón latía con fuerza entre el dolor y la esperanza. Cuando estuvo frente a él, su voz quebrada por el llanto pronunció una frase que contenía reproche, amor y fe en una misma medida. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Las palabras de Marta resonaron con el eco de tantas oraciones humanas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tardaste? No lo dijo en voz alta, pero Jesús pudo sentir el peso de esa pregunta en su mirada. Era el grito silencioso del alma que lucha entre la fe y la desesperación. Su confesión era una mezcla de fe y desilusión. Creía en el poder de Jesús, pero su mente humana aún se aferraba a la idea de que su hermano se había ido para siempre. El tiempo parecía haberse interpuesto entre el milagro y la necesidad. Pero incluso en su dolor, Marta no dejó que la desesperanza se apoderara completamente de su alma. Con un último rayo de esperanza, añadió, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22. Jesús la miró con ternura, con esa mirada que traspasaba el alma y restauraba corazones. Había escuchado su clamor, pero su respuesta fue más grande de lo que Marta podía imaginar. Tu hermano resucitará. Marta sintió un estremecimiento en su interior. Su mente pensó en el futuro, en la resurrección de los últimos días, en la esperanza de que algún día volvería a ver a su hermano. Pero Jesús no hablaba de un mañana lejano. Marta dudó. El corazón quería creer, pero la razón lo impedía. ¿Cómo entender algo tan imposible? Durante 4 días, la tumba había sellado a su hermano en la fría realidad de la muerte. Todo el pueblo había aceptado su pérdida como definitiva. Incluso la propia naturaleza dictaba que la descomposición había comenzado. Entonces, con una calma que desafiaba toda lógica, Jesús le reveló la verdad más grande jamás pronunciada. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús no estaba hablando solo de un futuro distante. Él era la resurrección en el presente, el mismo poder de Dios manifestado en ese instante. No dependía del tiempo ni de la muerte. Marta titubeó. El peso del duelo seguía sobre sus hombros, pero ahora una chispa de fe comenzaba a encenderse en su corazón. Jesús no le pidió que entendiera cada detalle del plan divino, solo le hizo una pregunta: ¿crees esto? La respuesta no era fácil. Creer significaba desafiar la lógica, ir en contra de todo lo que sus ojos veían y su mente entendía. Creer era soltar el dolor y aferrarse a lo imposible. El tiempo pareció detenerse. Los murmullos de la gente se disiparon, el viento sopló entre los olivos y la eternidad pareció sostener el aliento. Marta sintió su corazón acelerarse. Toda su vida había creído en Dios, pero nunca se había enfrentado a un desafío tan profundo como este. No era solo creer en la existencia de Dios, ni en su poder en abstracto. Era creer que ese poder estaba allí, frente a ella, encarnado en Jesús. Las palabras de Jesús no eran meramente filosóficas o espirituales. Eran una afirmación de autoridad, un llamado a la acción, una oportunidad para confiar más allá de toda razón humana. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. El dolor de perder a su hermano aún ardía en su pecho, pero en lo profundo de su alma, algo comenzaba a cambiar. La duda y el miedo retrocedían lentamente, dejando espacio a la esperanza. Por un instante, recordó todas las veces que Jesús había hecho milagros. Recordó cómo el ciego había visto, cómo el paralítico había caminado, cómo los demonios habían sido expulsados con solo su palabra. Pero esto era diferente.
Esto no era una enfermedad que se revertía, era la muerte misma. La muerte era el enemigo más grande, el final de todo, la sombra que nadie podía cruzar. Y sin embargo, Jesús hablaba de ella como si fuera una barrera invisible, un velo que él podía rasgar. La pregunta de Jesús seguía resonando: ¿crees esto? Marta levantó la mirada. El mundo le decía que la muerte era definitiva. La razón le decía que todo estaba perdido. Pero su espíritu le decía otra cosa. Sí, Señor, creo. Las palabras salieron de sus labios con un poder que ni ella misma comprendía. No había visto aún el milagro, pero ya lo creía. Jesús asintió con una leve sonrisa. La batalla más grande no estaba en la tumba de Lázaro, sino en el corazón de Marta. Y ella acababa de vencer. En ese momento, un viento repentino sacudió las hojas de los árboles. Era como si la misma creación respondiera a su fe. Los discípulos observaban en silencio. Los presentes contenían la respiración. Algo estaba por suceder. Y con esa declaración, algo en el mundo espiritual comenzó a moverse. El viento soplaba con más fuerza. Las hojas de los olivos crujían como si el mismo cielo estuviera expectante. Todos los ojos estaban puestos en Jesús, quien se dirigía lentamente hacia el sepulcro de Lázaro. El camino estaba lleno de susurros. Algunos murmuraban con incredulidad, otros con esperanza, pero nadie podía apartar la vista de lo que estaba a punto de ocurrir. La piedra que sellaba la tumba era grande, un símbolo de lo irreversible, de la separación final entre la vida y la muerte. Pero ante Dios no existen barreras inamovibles. Jesús se detuvo frente a la tumba. Su expresión era solemne, su mirada encendida con la luz de lo eterno. Con voz firme, dijo a los que estaban cerca: «Quitad la piedra». Los presentes se miraron con incertidumbre. Marta, aún temblando por su reciente confesión de fe, dio un paso adelante y balbuceó: «Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días». 4 días. El número definitivo de la muerte según la creencia judía. No era solo el tiempo transcurrido, sino la confirmación de que la vida ya se había desvanecido por completo. No había posibilidad humana de regreso. Pero Jesús la miró con una mezcla de paciencia y poder: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La promesa estaba hecha. Ahora, solo restaba ver el milagro. Los hombres se acercaron y con esfuerzo comenzaron a mover la pesada piedra. El sonido de la roca deslizándose sobre la tierra reseca retumbó en el silencio. Un hedor sutil escapó de la cueva, pero nadie se movió. Era como si el aire mismo contuviera el aliento. Jesús levantó el rostro al cielo y oró en voz alta: «Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Los ojos se llenaron de asombro y terror. Entonces, con una autoridad indescriptible, Jesús extendió su mano y proclamó con una voz que atravesó los muros de la muerte misma: «Lázaro, ven fuera». Por un instante, todo quedó inmóvil. Era el momento donde la eternidad y la humanidad colisionaban. Y entonces, el milagro sucedió. Desde la oscuridad del sepulcro, un sonido imperceptible al principio comenzó a crecer. Un movimiento entre las sombras. Un susurro de tela rozando la piedra. Los presentes contuvieron la respiración. Algunos se llevaron las manos al rostro, otros se aferraron a quienes tenían al lado. Y entonces, emergió. Un hombre envuelto en vendas funerarias salió tambaleándose de la tumba. Sus ojos estaban vendados, su cuerpo aún cubierto por los lienzos de la muerte. Gritos ahogados escaparon de la multitud. Algunos retrocedieron con miedo, otros cayeron de rodillas. Pero Jesús, con la misma calma con la que había pronunciado su nombre, dijo: «Desatadle y dejadle ir».
Los hombres se apresuraron a quitarle las vendas. Lázaro respiró hondo, sus ojos se abrieron por primera vez en 4 días, y lo primero que vio fue la luz del sol y el rostro de Jesús. Marta y María corrieron a su encuentro. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de un gozo que desbordaba sus corazones. Los murmullos se convirtieron en alaridos de júbilo. La muerte había sido derrotada. La tumba ya no tenía poder. Muchos creyeron ese día. Otros, aterrados, corrieron a contar lo sucedido a los fariseos. Pero una cosa era clara, nadie que presenció aquel milagro podría seguir siendo el mismo. Jesús había declarado ser la resurrección y la vida. Y ahora, ante los ojos de todos, lo había demostrado. Aquí está el punto crucial. Lo que Jesús hizo con Lázaro no fue solo un milagro espectacular, sino un mensaje claro y directo para todos nosotros. No se trataba solo de devolverle la vida a un hombre, sino de demostrar quién tiene el poder sobre la vida y la muerte. La historia de Lázaro nos recuerda que, a veces, nuestras vidas parecen una tumba sellada. Hay momentos en los que nos sentimos atrapados, muertos en vida, sin esperanza y sin salida. Puede ser una pérdida, una crisis, un fracaso que nos paraliza. Tal vez llevamos años con los sueños enterrados, con el corazón en luto por lo que no fue. Pero aquí está la verdad, Dios no ha terminado contigo. Si Jesús pudo hablarle a un hombre muerto y traerlo de vuelta, ¿qué crees que puede hacer con tu vida? Tal vez no ves la salida, pero Él ya ha dado la orden. La clave de esta historia no es solo el poder de Dios, sino la fe de Marta y María. En medio de su dolor, eligieron creer. Y Jesús les recordó, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y esa misma pregunta sigue en pie hoy, ¿crees que Dios puede obrar en tu vida? No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa lo muerto que parezca algo en tu vida. Si Él dice ven fuera, todo cambia. La historia de Lázaro es un espejo de nuestra propia vida. Nos recuerda que la fe abre puertas donde no las hay, que el tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es el mejor, y que lo imposible deja de serlo cuando Dios interviene. Así que la pregunta es simple, ¿estás dispuesto a confiar? Porque si Jesús pudo hacer esto con Lázaro, imagina lo que puede hacer contigo. Las palabras de Jesús siguen resonando a través de los siglos, yo soy la resurrección y la vida. No fueron solo palabras dichas a Marta en un momento de dolor, sino una verdad eterna que sigue vigente para cada uno de nosotros hoy. Porque la pregunta sigue viva, ¿crees esto? No es solo una pregunta teológica. Es una pregunta que desafía nuestra fe, nuestra manera de vivir, nuestras decisiones diarias. Cuando enfrentamos el miedo, la incertidumbre, la desesperanza, Jesús nos sigue preguntando lo mismo, ¿crees que yo tengo el poder? Porque la fe no es solo para los tiempos buenos. La fe es para cuando todo parece perdido, para cuando la lógica nos dice que no hay salida, para cuando el mundo nos quiere convencer de que es demasiado tarde. Pero Dios nunca llega tarde. Tal vez hoy sientas que hay cosas en tu vida que han muerto. Relaciones rotas, sueños abandonados, esperanzas enterradas. Tal vez el peso del pasado aún te oprime, tal vez sientes que ya no hay posibilidad de restauración. Pero Jesús sigue estando frente a la tumba, con la misma voz de autoridad, diciendo, ven fuera. Si hoy sientes que has llegado al final de tus fuerzas, recuerda esto, Dios todavía no ha dicho la última palabra. No importa cuán oscura sea la noche, la luz de Cristo siempre brilla más fuerte. Él es la resurrección. Él es la vida. Esta historia no es solo la historia de Lázaro. Es la historia de cada persona que alguna vez ha sentido que no hay vuelta atrás. Pero en Jesús siempre hay un nuevo comienzo. Así que la pregunta sigue en pie, ¿crees esto? Porque si crees, verás la gloria de Dios. Y cuando Dios habla, la vida siempre responde. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no te lo guardes para ti. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Dios sigue haciendo milagros hoy y tú puedes ser parte de ese impacto.
Déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu vida. Si crees en el poder de Dios, escribe "Yo creo" y declara tu fe. Suscríbete para recibir más mensajes de esperanza y acompáñanos en este camino de fe. Dios tiene más para ti.